gente, ya estamos de vuelta y con invitados sumamente especiales, porque hoy el baile, la danza vino hasta nuestro set. Sí, se llegó hasta acá. Están invitados que son Guido Cañete, que es ahí está nuestro bailarín. Señor director, por favor, queremos mostrar nuestros invitados. Guido Cañete. Sofía Schittner, ¿cómo estás? Buenos días. Bailarina del Teatro Municipal también. Juan Pablo. Juan Pablo Ledo, primer bailarín del Teatro Colón. Primer bailarín del Teatro Colón. Sí, señor. Vienen a acompañarnos y a dar una muestra de lo que ya se estrena el día de hoy en el Teatro Municipal. Pero quiero presentar también al maestro de ensayos. Claro. Sí, por favor, Rosso Maya, que viene también acá a acompañarnos en este día. Claro, sí, señor. Sí. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, Juanpi. Hoy venía a nuestra casa con buena onda. Queremos que pasen nuestro sofá. Vamos chicos, nosotros estamos acá. Háganse de cuenta que es el municipal. Okay. Nosotros venimos para acá. Adelante, por favor. Allá. Para que nos comenten justamente. A ver si me prestas esto. ¿Cómo no? Chicos, siéntense, nomás pónganse cómodos. Que nos cuenten acerca del estreno de estos valses, nuestros valses. ¿Sí? Sí. Ayer fue el preestreno, sí. Hoy el estreno de los valses de Vicente Nebrada y las 4 estaciones de Yanis Piquieres. Excelente. Son 2 coreografías diferentes. Los coreógrafos hasta ayer estuvieron, hoy ya se tuvieron que ir lastimosamente, pero tenemos 2 obras muy lindas que pueden ver hoy, mañana, sábado y domingo, jueves y viernes a las 20:30. A las 20:30. Sábado y domingo a las 19 horas y con Juan Pablo bailando Diana Acción y un tango que es una coreografía de él mismo, que ahí puede explicar él. Bueno, entonces vamos a conocer entonces a Juan Pablo Ledo. Juan Pablo, para nosotros es un gusto, bienvenido a Paraguay. Bienvenido, quiero que nos comentes acerca de lo que vas a hacer en estas noches espectaculares para nosotros. Bueno, a mí me toca la parte, digamos, de técnica más fuerte porque hago el de Diana Acción justamente con música de Drigo. Es una obra de mucho virtuosismo técnico, muchas levantadas. Para el que es amante de ballet la va a pasar muy bien, y para el que no entiende mucho de ballet va a decir súper, qué lindo que es esto, porque realmente es muy virtuoso. Pero bueno, nada, después la otra parte que hago es el tango. Es una coreografía que vengo ya bailando en Argentina, bailé mucho en el exterior, en diferentes lugares. Es un solo de 6 minutos, 30 intensivo. Con música de Piazzolla, Invierno Porteño. ¿Qué quiere decir un solo de 6 minutos y 30 intensivo? ¿Qué quiere decir? 6 minutos 30 segundos. Ah, 30 Perdón, segundos. me expresé mal. 30 segundos intensivo. Pero espérame, un solo de tango. El tango se baila de a 2, apretadito. Claro, pero como Piazzolla sabemos que fue el que un poco rompió la estructura del tango tradicional, el 2x4. Sí. Es una música un poco más alargada, digamos, juega con la extensión, digamos, en el sonido de los instrumentos. Hace que la danza pueda ser un poco más contemporánea. Y es un solo contemporáneo, digamos, contemporáneo. Bueno, pero esta no es tu primera vez en Paraguay. No, yo soy muy habitué acá, siempre le digo, es mi segunda casa. Qué bien. Desde el 2006, que hice mi primera aparición con Don Quijote, con Karina Olmedo, justamente con el ballet municipal, y de ahí no paré. De ahí casi siempre vine al país, y prácticamente todos los años a hacer obras nuevas, reposiciones. Bueno, el hecho de poder estar nuevamente acá este año fue para mí muy gratificante, ¿no? Volver a compartir con todo el elenco de gente que los conozco de hace tiempo. Yo pensé que iba a aprovechar el partido Boca contra Capiatá, que te iba a estar, pero no vas a poder porque tenés que estar en... Así es, pero voy a estar más o menos al tanto de lo que pasa. Esperemos que, bueno, disculpen a todos los paraguayos, que Boca... que pase Boca. Que pase Boca, sí. Bueno, está bien. Es una cuestión de deseo. No. Bueno, y Rosso, contanos, ¿cómo se siente tener bailarines así de la talla de Ledo? Bueno, con Juan Pablo estamos... ya somos prácticamente hermanos, ya, ya estamos en casa, vienen ya bailando diferentes obras con nosotros, así mismo como él dijo. Demasiada satisfacción da contar con figuras tan importantes como Juan Pablo, y que nosotros tengamos esa posibilidad, así como tuvimos de trabajar con dos grandes coreógrafos, como estamos trabajando en esta producción, son eminencias de la danza internacionalmente. Entonces es muy lindo que podemos lograr eso en Paraguay. Y es tan difícil, con tan poco apoyo, y está logrando eso, y poder tener un teatro y mostrar al público. Ojalá se vaya. ¿Qué tal el público del ballet? Y ayer tuvimos
casa bastante casi llena. Espero qué que hoy ya sea Hoy va a ser lleno. Ojalá, y Total. sábado y domingo también que sea lleno, porque es mucho esfuerzo. Únicos Son como- días, ¿verdad? Solamente son- jueves, viernes, y sábado y domingo. Y ¿Dónde después va a ser esto? Del Teatro Municipal. En el Teatro José Ignacio Municipal. Apané. Yo quiero que me hables acerca de los bailarines que están trascendiendo las fronteras. Muchos artistas, muchos bailarines paraguayos están llegando a la Argentina, porque me consta, a otras partes del mundo, hasta Europa Sí, llegan nuestros bailarines, porque están. realmente el ballet paraguayo, bajo la dirección de Miguel Bonim, que aprovechamos para mandar un Sí. gran saludo, un abrazo al Nuestro director. genio de la danza clásica de nuestro país. Y bueno, y está trascendiendo fronteras. Sí, así es. Tenemos bailarines paraguayos en Argentina, en Estados Unidos, en Alemania, o sea, en Europa, no sé qué otros países más de Europa, ¿verdad? Pero yo sí sé que me consta que conozco bailarines que están en Estados Unidos y en Alemania, conozco personalmente, ¿verdad? Y en Argentina también. Ok. Mira, déjame agregar algo. Lo dije ayer justamente cuando nos dieron la mención de visitante ilustre, no sería, digo ciudadano, no todavía ciudadano, no soy de acá. La verdad que el nivel de bailarines paraguayos da que hablar. Realmente puedo decirlo, de viajar tanto por el exterior, el nivel de bailarines y la gente nueva que está surgiendo, tenemos que poder ser todos más, no digo la palabra solidarios, pero sí tener ese compromiso con la cultura paraguaya y la danza, que digamos, es exportación. El nivel es excelente, la gente que sale afuera, paraguayos triunfan. Sí. Quiere decir que hay muy buena materia prima y también de formación. Con lo cual nos gustaría a todos, yo creo que Robson también, Miguel también, que el apoyo sea realmente genuino de parte de las autoridades, y ven, obviamente la municipalidad está apoyando, pero que sea a nivel nacional, ¿no? Claro. Bueno, y antes de irnos a la pausa, una pregunta más, Robson. Sabemos que en el municipal es el director, el señor Miguel Bonim, y que no solamente están promocionando mucho ahora el ballet, sabemos también bueno, estuve hablando con Sofía, que más o menos son tres propuestas al año que Sí. nos traen, y esta ya es la última, Sí, 3 a así 4 es. propuestas, O sea, ¿sí? son 3 a 4 temporadas anuales de Perfecto. mucho riesgo, y Bueno, esta es Se la ensaya tercera. mucho para cada Mucho. Eso presentación. mínimo, Bueno. para estas son 2 meses. Estuvimos Súper, ensayando. 2 meses, imagínate. 2 meses. Vamos a ver un pequeño adelanto, ¿verdad? Sí, señor, así que Creo vamos que a sí. ver a Sofía y a Guido. Sofía y a Guido. A ver, un momento, señor director, nos pone la música, por favor.